Muy buenos días. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Lucas. El incidente que vamos a estudiar el día de hoy relata el milagro de Jesús al sanar a un hombre enfermo de una dolencia incurable. Y precisamente esto ocurre en el día de reposo. Y ahí va a estar uno de los problemas. Los invito a que estudiemos Lucas 14 del 1 al 6. Este tema que he titulado Jesús sana a un hombre hidrópico. Lucas 14, del 1 al 6 dice lo siguiente. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le puedan replicar estas cosas. Notemos cómo Lucas introduce este incidente informando el día específico en el que todos estos eventos ocurren. Versículo 1. Dice, aconteció un día de reposo. O sea, un día sábado en el Shabbat, donde no se podía trabajar. Así comienza este relato. Esto es muy importante, porque era el día de reposo. Y este era singularmente guardado por los líderes religiosos, especialmente en el caso de los fariseos y de los intérpretes de la ley, ya que ellos se preocupaban de las minucias, de las cosas insignificantes para decir que una persona honraba correctamente a Dios porque guardaba el día de reposo. Pero la ley no decía necesariamente esto. La ley ciertamente decía que no se podía trabajar en el día de reposo, pero las interpretaciones agregaban cosas a esa ley como no se puede hacer sanidad, no se pueden hacer ciertas cosas que no lo decía la ley. Pero lo segundo que Lucas hace es informarnos sobre el lugar donde ocurrió este incidente, la casa de un importante fariseo. Véalo en el versículo 1, por favor acompáñeme. Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, aquí está la descripción del dueño de la casa, al cual el Señor entró y donde todo este incidente comenzó. Lucas le llama un gobernante que era fariseo. Lo más probable es que era un importante rabino, quizás incluso un miembro del Sanedrín judío, es decir, una persona que tenía un cierto prestigio dentro de los fariseos. Lo que está buscando aquí Lucas enfatizar es que era una persona importante, de tal manera en términos religiosos y sociales. Era una persona que podríamos decir de alta alcurnia, que había hecho preparativos, alimentos para este banquete o para esta comida desde el día anterior, ya que por tradición en el día de reposo o Shabbat no se podía trabajar, como lo dije, no se podía hacer fuego, no se podía hacer muchas cosas. O sea que posiblemente la comida la comían fría o de una forma extraña, sin trabajar, la mantenían caliente. Pero Lucas más adelante nos da otro detalle que nos informa que la razón de la invitación no era lo que nosotros nos imaginamos. Aquí les presento el trasfondo. Notemos que dice al final del versículo 1, y estos le acechaban. Y esta palabra acechaban en el español quizás pueda darnos algunos indicios de lo que se está refiriendo y de lo que está pasando. Pero en el griego es mucho más potente, ya que puede traducir como lo miraban maliciosamente. Esto nos ayuda a ver que tenían otro propósito respecto al Señor y respecto a la razón principal de la invitación. Tenían todo el momento, desde el mismo momento que el Señor Jesús entró, puesta la mirada en el Señor Jesucristo, porque querían observar algo que pudiera poner en evidencia que él estaba equivocado y que estaba quebrantando el día de descanso, solo con el propósito final de ¿qué?
de poderlo condenar. O sea, me invitas y después que me invitas, me acechas, me miras maliciosamente. Esto nos deja mucho que pensar. Pero Lucas continúa su relato haciendo mención a la intención del corazón de estos hombres. Entre aquellos que estaban en la casa había un hombre enfermo. Mira el versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Este hombre que estaba enfermo llama mucho la atención. No solo a lo que significa esa enfermedad, sino el hecho de que ese hombre no debía estar ahí. Ya que hidropesia, aclaremos que era la enfermedad desde el punto de vista clínico, era un edema o retención de líquidos a través de la acumulación de líquido en los tejidos. Pero esta enfermedad era, no constituye una enfermedad independiente, sino que era un signo clínico que va acompañado con otras enfermedades, por lo menos enfermedad de corazón, riñones y aparato digestivo. En ese tiempo, obviamente, esta enfermedad no tenía cura. En consecuencia, este hombre iba a colapsar en cualquier momento. Su organismo, por tanto, esta enfermedad era incurable. Este hombre iba a morir. Aquí está el punto focal del asunto. Este hombre, en opiniones de los fariseos, era inmoral, como también ritualmente era impuro, ya que fariseo no toleraría un individuo tan contaminado en una comida donde se suponía que todos deberían estar limpios o purificados desde el punto de vista ritual. Y entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre ahí? Obviamente lo pusieron ahí, lo usaron como un instrumento, como una especie de cebo o trampa para el Señor Jesucristo. Si juntamos todos estos dos elementos que nos da Lucas, lo miraban maliciosamente y había un hombre enfermo en un banquete de fariseos. Da la impresión de que esto era una trampa tendida al Señor Jesucristo con el propósito ¿de qué? De poderlo acusar y al final de poderlo condenar. Sin embargo, todo esto no es lo que llama más la atención en este texto, sino la actitud de nuestro Señor Jesucristo, ya que brilla con colores propios. Miren cómo reacciona el Señor Jesucristo mostrándonos un corazón de gracia. ¿Para quiénes? Para sus enemigos. Ya que el Señor Jesucristo primero consintió en aceptar la invitación del gobernante de los fariseos de comer en su casa. ¿Por qué aceptó la invitación de comer en su casa? Si más o menos él sabía lo que estaba pasando. Jesús demuestra que él tiene gracia, compasión y misericordia. ¿Hacia quiénes? Hacia sus enemigos. Aquí yo me hice una pregunta. Si un enemigo declarado mío o alguien que no me cae bien me invita a una cena, ¿iría o no iría? Es una pregunta. Continúa Lucas el relato mostrando cómo los ojos de Jesús se posaron sobre el hombre hidrópico. Y esto no pasó desapercibido delante de Jesús. Mira lo que dice el versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. O sea, las personas se encargaron de colocar a esta persona al frente, ya que era visible, ya como su cuerpo se retenía líquido. Jesús solamente al verlo tuvo compasión y notó su presencia, porque lo que querían ellos, los fariseos y los intérpretes de la ley, era que Jesús sanara a este hombre para acusarlo de haber trabajado en el día de reposo. Al entender lo que estaba pasando, inmediatamente nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta inquisitiva que calaría hondo en el corazón de sus detractores. Mira lo que dice el versículo 3. Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Noten una cosa, ellos no hicieron ninguna pregunta a Jesús, simplemente Jesús conocía perfectamente la intención de sus corazones.
Y entendiendo habían llevado a este hombre que no tenía nada que hacer en esa fiesta, porque además nota, este hombre nunca fue a buscar, como en otros episodios, a Jesús, diciendo de pronto: Jesús, hijo de David, ayúdame. Solamente estaba callado en el frente en la fiesta. Y Jesús vuelve y les dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Fíjense en esto. Jesús les planteó un dilema. Si ellos decían sí, es lícito, entonces no hay problema que lo sane. Por ende, no lo pueden juzgar. Pero si ellos decían no, no es lícito, estaban mintiendo. Porque Jesús sabía perfectamente lo que dice la ley. Y en ninguna parte en la ley prohibía manifestar misericordia hacia una persona. Fíjense lo que ocurrió con ellos. ¿Saben qué dice la Biblia? Y ellos callaron. Porque se dieron cuenta que si respondían sí o no, se contradecían de una u otra manera. Entonces, como dice el ajedrecista, jaque mate. Ahora, ese mismo silencio a la vez es una especie de respuesta. ¿Es lícito sanar a un hombre en el día de reposo? Al ver el silencio de ellos, dice el versículo 4, el Señor tomándole, le sanó y le despidió. A este punto, ¿cómo no van a reaccionar? ¿Cómo no se van a dar cuenta que el Hijo de Dios está al frente de ellos? Mira lo que está haciendo. Mira cómo ese hombre que no tenía posibilidad, que tenía una enfermedad incurable, delante de ellos fue sanado. No se daban cuenta que estaba delante del Hijo de Dios. Sin embargo, no pudieron discernir la divinidad, lo divino que era el Señor. Es más, una vez que Jesús tomó al hombre enfermo y lo sanó delante de ellos, sus retractores tampoco reaccionaron y tampoco sintieron alegría por la sanidad de este hombre. ¿Se dan cuenta lo que puede hacer un corazón sin misericordia? No le importaba en absoluto esto, no les importaba el bienestar de la gente y tampoco como Jesús lo ha curado. Entonces Jesús lo despide de su presencia, aparentemente para evitar la crítica, como ya ha pasado en capítulos pasados, de un hombre que fue curado en el día de reposo. Lo despide para que no fuera criticado. ¿Por qué? Por haber sido sanado en el día de descanso. Y Jesús más adelante, al ver el silencio de ellos, va y apunta lo que realmente dice la ley, o sea, con Biblia. Con la misma ley les hace una pregunta y los deja pensativos. En el versículo 5 dice así: y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? ¿Por qué dijo eso? Porque eso estaba contemplado en la ley que se podía hacer. Es decir, si el asno de una persona o el buey de una persona caía en un pozo, que en ese entonces era muy normal que cayera en un pozo, la persona podía tener misericordia con el animal, sacándolo y librándolo. Pero eso a la vez, ¿qué significaba? Que trabajó en el día de descanso, pero la ley lo contemplaba. Pero aquí ocurre algo. Si la ley contemplaba tener misericordia con un animal, ¿cuánto más tener misericordia con un hombre, que es mucho más valioso que un animal? Por lo tanto, esta pregunta los dejó sin respuesta a estos hombres, y todos agacharon la cabeza y adivina, guardaron silencio, sin decir absolutamente nada. Sus pensamientos quedaron totalmente al descubierto. ¿Qué es más importante? Jesús les dijo: ¿la vida de un animal o la vida de una persona? El Señor Jesucristo no los estaba confrontando ni retando, solo con la pregunta desnudó lo que realmente estaba ocurriendo en sus corazones. Fíjese, a pesar de que no pudieron responderle, no
no obstante, rehusaron dejarse persuadir por el Señor. No se dan cuenta que el Hijo de Dios es el que estaba al frente de ellos. Miren, miren lo que Jesús ha hecho. Miren lo que está haciendo ahora mismo. Mira cómo ese hombre que no tenía posibilidad de sanar, ahora está sano y sin ningún problema delante de sus ojos. Es más, una vez más que Jesús tomó al hombre enfermo y lo sanó delante de sus ojos, sus detractores, adivina, ni así reaccionaron. No les importó el bienestar de la gente. Como aplicación teoterápica, ¿qué saqué de estos pasajes? Necesitamos revisar nuestro corazón y pedirle al Señor que quite de nuestro corazón, de nuestra vida, aquellas cosas que no lo glorifican. Y aquí yo también me hice una pregunta. ¿Qué tengo yo de fariseo? De aquellas personas que, queriendo buscar al Señor, porque esos fariseos conocían del Señor, pero viendo sus milagros, ni así me gozo. Esa es nuestra primera conclusión. Necesitamos revisar nuestro corazón y pedirle al Señor que quite aquellas cosas que nos impiden poder disfrutar, deleitarnos en su presencia. Lo segundo, debemos mirar a Jesús y su palabra para no caer en el error de exigir algo que Cristo nunca exigió. Debemos volver, ¿a dónde? A la Biblia. Y decir, Señor, quita aquellas cosas que no tengan nada que ver con tu palabra. Obedecer y vivir con los principios revelados en las Escrituras. Lo tercero, no aprovecha a mi vida buscar a Dios mecánicamente o en automático. No me lleva a ninguna parte. Necesitamos buscar al Señor con todo el corazón y con un corazón dispuesto. Yo te pido que ahí donde tú estás, vamos a orar. Por favor, cierra por un momento los ojos y dile, Padre, hoy, en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que examines mi corazón y que me digas, Papá Dios, en mi corazón, si hay aquellas situaciones, raíces de amargura, Papá Dios, raíces que me llevan a la religiosidad y que no me permiten verte. Hoy te pido, Papá Dios, que me permitas, Papá Dios, poderte buscar de corazón y vivir con un corazón dispuesto para ti, Señor. Que me duela, Papá Dios, la necesidad ajena, Señor. Que me alegre, Papá Dios, con lo que acontece con mis hermanos en la fe y con mis seres queridos. Muchas gracias, Papá Dios, porque tú estás aquí en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y que pasen un feliz día.